Hola Carlos, ¿me escuchas? Hola, te escucho perfectamente. Bueno, pues a ver si se puede conectar también Marina y se conecta Antonio, que ya me ha dicho que iba a estar por aquí. A ver, Antonio Giraldo, que me dice que me está enviando una solicitud. Aceptar. A ver si se nos conecta Antonio, que es el invitado que tenemos para comenzar con esta. Está Ah, unido a la perfecto. conversación. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Perfectamente. Ah, sí, muy bien, los escucho muy bien. Bueno, genial. Oye, pues nada, vamos a empezar ya porque estamos justo a las 8 de la tarde. Ya veo que hay por aquí gente que se está uniendo. Y bueno, te presento a Carlos, que también es de nuestro grupo de representantes de Nexo del Colegio de Arquitectos. Un placer, Carlos. Y entonces estábamos Igualmente. intentando que se conectara también Marina, que es otra de nuestras arquitectas que está en el grupo. Y bueno, nada, simplemente darte las gracias por aceptar un poco nuestra propuesta de contarnos un poco vuestro plan para el Madrid del futuro. Para los que no conozcáis a Antonio, pues bueno, que sepáis que Antonio es geógrafo y urbanista. Nosotros le hemos conocido sobre todo por sus apariciones en Twitter, que realmente pues son apariciones pues muy, muy estelares. Nos encanta que alguien además pueda ver como los aspectos invisibles de las ciudades, de las medianeras de los edificios, de carreteras que tienen curvas y que no sabemos muy bien por qué tienen curvas en Estados Unidos y tú nos lo explicas. Y realmente, pues bueno, es muy bonito que haya una lectura tan transversal de las ciudades, donde en tus tweets hablas tanto de arquitectura como de geografía, como de derecho, como de economía, de emergencia climática o de la historia, haciendo esos análisis tan sesudos que haces de los planos urbanísticos para ver un poco cómo han ido evolucionando algunos solares que te encuentras que tienen formas raras y que al final, pues con tus investigaciones, pues salen como historias muy divertidas que contar. Bueno, yo sin más, Antonio, nada. ¿Qué nos quieres contar? Empieza un poco. Nosotros tenemos luego una batería ahí de cosas de las que queremos hablar, pero me gustaría que fueras tú un poco el que empezaras contando cómo te has metido en esta aventura de estar en la candidatura del PSOE y cuál va a ser tu papel en este reto de actuar. Vale, muy bien. Todo lo que has comentado parece que soy aquí experto en todo, pero caramba, es que leo bastante, ¿eh? Sé algunas cosas, pero las otras las voy investigando, ¿eh? No se vaya a pensar aquí la gente que sé de historia, de derecho, no, no. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, que la curiosidad a veces me lleva pues, a leer en cosas y a investigar, pues a entretenerme con eso. Bueno, lo primero que muchas gracias por organizar esto, por invitarme, por darme también la oportunidad aquí de contar un poco. Y nada, pues os cuento, nada, lo que me has comentado, efectivamente, esto de meterse en política para, bueno, sabes que, bueno, es un tema, ¿no? Y todo el mundo se lo puede llegar a plantear y demás, pero sí que es verdad que yo desde siempre, siempre he tenido como en la cabeza un poco un modelo de ciudad, ¿no? Es decir, oye, yo quiero que las cosas, o yo creo que las cosas tienen que ser de esta manera. Y al final, a pesar de que mucha gente denosta, incluso no cree en la política, es sin duda el instrumento que transforma la ciudad y la sociedad. Y es desde ahí, desde donde se toman las decisiones que luego van a determinar cómo va a ir la ciudad, en qué dirección y qué se va a hacer, ¿no? Entonces, quizás esa ha sido mi mayor motivación para meterme realmente así en primera plana en política, ¿no? El poder hacer algo o al menos poner un pequeño grano de arena por cambiar, en este caso, la ciudad de Madrid, que es en la que vivo desde hace mucho tiempo y en la que desde que estoy aquí prácticamente siempre he notado que había muchas cosas que no se estaban haciendo de la manera que deberían hacerse, ¿sabes? Entonces, esta fue un poco la motivación. Entonces, al final ahí, pues claro, mucha gente lo puede ver de un abanico diferente de opciones, ¿no? Y en este caso, yo me identifico mucho más en mi modelo de ciudad con el partido en el que me encuentro, que es el Partido Socialista, que es un poco el que tradicionalmente siempre ha defendido las ideas que yo tengo para la ciudad, ¿no? Hombre, siempre por supuesto dentro de la discrepancia, porque aquí ya al final tampoco tenemos que ser dogmáticos, pero sí que es cierto
que me encuentro a mí mismo muy bien representado en donde estoy. Por eso he querido dar este paso, ¿no? Al Ayuntamiento de Madrid, porque me metí en la lista con la candidata Reyes Maroto para que sea alcaldesa y estamos ahora mismo trabajando precisamente en eso. Tenemos un plan estratégico de modelo de ciudad, que es lo que yo siempre digo que falla en Madrid. Que Madrid no tiene una estrategia para afrontar los años y las décadas venideras. Aquí en las últimas décadas se han venido haciendo muchas cosas en la ciudad de Madrid, pero digamos que bastante desconectadas, como se ha ido conformando la ciudad como por fragmentos, por parte. No parece que haya una visión integrada, más allá que este concepto, a mi parecer, de ciudad para el mercado, ¿no? Como ciudad puesta a los intereses de, pues más diría, de los capitales que de los ciudadanos. Y además ahora estamos en una coyuntura que no podemos obviar y es emergencia climática y las ciudades tienen que adaptarse y cambiar porque nos vienen años, ya estamos viendo estos últimos años, pero vienen años en los que se va a hacer muy duro la vida, especialmente en ciudades como Madrid, que tiene ya veranos muy cálidos e inviernos no demasiado fríos, pero sí con episodios, digamos, extremos y que cada vez serán más frecuentes. Y de hecho en los últimos 4 años nos ha tocado prácticamente de todo. Entonces, nosotros, desde la candidatura del Partido Socialista, hemos trazado un plan de estrategia que se llama Madrid Próximo, que viene a ser un poco este punto de inflexión para Madrid. Es decir, un momento en el que de repente, un paraguas en el que todas las políticas que a partir de ahora se hagan en la ciudad, si conseguimos llegar a la alcaldía, tengan una hoja de ruta. ¿Y una hoja de ruta para qué? Pues para reequilibrar los problemas que tiene Madrid. Y uno de los principales que tiene es el importante desequilibrio que tradicionalmente ha habido. Tenemos un norte que concentra muchísima actividad económica y un sur que concentra un atraso tanto en políticas sociales como en políticas urbanas. Entonces, Madrid Próximo viene a ser una estrategia para hacer esto que llamamos a veces ciudad policéntrica, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de la ciudad de los 15 minutos, pero que a mí me gusta más llamarlo proximidad, porque al final es un concepto que creo que abarca algo más, pero viene a ser lo mismo. Madrid es una ciudad muy grande, tiene algunas ventajas, como que es una ciudad compacta, muy volcada a un posible transporte público muy eficaz, que lo tiene, pero habría que resolver algunos asuntos pendientes. Y por eso hemos trazado en este plano de Madrid Próximo, que está ahora mismo mostrando Jesús, una serie de centros en base a unos estudios que nosotros hemos accedido, además nos han echado un cable y si nos están viendo le agradezco millones algunos colegas del Departamento de Urbanística de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Arquitectura. Bueno, una serie de centros de Madrid que funcionan como, digamos, ese típico barrio de toda la vida, ¿no? Como pequeñas ciudades. Entonces, queremos potenciar esto. Habitualmente siempre ha habido un exceso de inversión, tanto en el norte, pero también en la Almendra Central, en la zona de centro, pero en todo el entorno de la M30. Nosotros lo que queremos es desconcentrar y descentralizar esta inversión para llevarlo especialmente a los barrios del sur. Y ahí planteamos una serie de proyectos de distrito que vienen un poco a transformar ese barrio dejado desde hace bastantes décadas, ¿no? Y te digo, por ejemplos, pues transformamos entornos de mercados, hacemos nuevas urbanizaciones en zonas verdes, hacemos calles mayores de distrito, que es una especie como de centro cívico. Y cívico es una palabra que me interesa también porque todas estas zonas que ya hemos llamado espacios saludables, que son estos policentros, los pretendemos unir con una malla de ejes que hemos llamado ejes cívicos, que son calles avenidas, que ya actualmente funcionan como grandes canalizadores, no solo de flujos de tráfico, sino de vida social. Son calles donde la gente hace vida, es decir, calles muy volcadas al pequeño comercio, calles con mucha intensidad de tráfico peatonal, calles muy vivibles. Entonces, lo que queremos es potenciar estos ejes cívicos como malla verde también de interconexión de todos los policentros, de todos los espacios saludables. Y en estos ejes cívicos planteamos un montón de actuaciones y muy diferentes entre ellas. No tiene por qué ser lo mismo en todos. Muchas veces, en algunas calles, por ejemplo, como Bravo Murillo, que es uno de ellos, pues habrá que abordar una transformación de la sección de la calle, pues quizás quitando unos carriles, dos, ¿no? En otras calles meramente puede ser plantar árboles que no tienen esa cobertura vegetal que tanto necesitamos
precisamente para lo que he comentado de la adaptación al cambio climático. Otras puede ser una peatonalización completa. Digamos que lo que queremos es potenciar que estos ejes sean más vivibles y, por supuesto, más disfrutables y, además, volcados con este pequeño comercio, con la actividad económica, un poco con la vida de barrio. Entonces, Madrid Próximo es simplemente, es algo sencillo, pero a la vez muy amplio. Es una estrategia, es un modelo de ciudad. Un poco lo que, también te diría, otras ciudades ya vienen haciendo desde hace bastante tiempo. De hecho, en Europa, el Partido Socialista, que tiene casi todas las capitales europeas, nosotros en Madrid somos la anomalía, te diría que en París, en Berlín, en Londres, en Florencia, en Ljubljana, en Viena, o sea, todas estas ciudades llevan modelos urbanos similares, un poco tratando de adaptarse a los nuevos cambios, que además es transversal a otras muchas políticas, como el transporte público, la vivienda protegida en alquiler, otro tipo de políticas de cohesión social, la igualdad, incluso introducir nuevos aspectos que hasta ahora, pues bueno, no se están experimentando tanto a lo mejor en Madrid, como puede ser el urbanismo con perspectiva de género, seguir trabajando en la accesibilidad, que bueno, Madrid eso sí que lo viene trabajando. Al final es un poco, digamos que ese paraguas, esa gran idea en la que ya todo, de la que parten todas las políticas que queremos. Y también te digo, de una forma realista. Y aquí siempre lo quiero decir siempre porque cambiar un modelo de ciudad que viene de décadas no es una cosa de llegar, imagínate, conseguimos la alcaldía, no es llegar y a los 2 meses, ni al año, ni a los 3, y de repente todo ha cambiado. Hay que sentar un punto de inflexión que consolide un cambio de aquí al futuro y probablemente ya dentro de 4, 8, 10 años estaremos hablando que Madrid habrá cambiado respecto a lo que tenemos ahora, que es un poco lo que se quiere. Por lo tanto, hay que ser realistas, ¿eh? Muchas de estas cosas, a pesar de que en una legislatura se puede hacer la mayor parte de las obras que se plantean en Madrid Próximo, la finalidad que es cambiar el modelo de movilidad, cambiar el modelo de vida, mejorarlo en este caso, lleva mucho más tiempo. Pero bueno, así es como se empiezan las cosas y realmente nosotros creemos que es justo la pieza que le hace falta a Madrid. Y además, te digo, creo que son cosas en las que compartimos con otras fuerzas políticas y yo creo que está muy bien también que podamos llegar a entendimientos porque el cambio de los modelos urbanos tienen que ser políticas también transversales para asegurar que el futuro se siga la misma senda. Y te diría que incluso los partidos partidos de la derecha, al final, al cabo de unos años, vienen adoptando las mismas políticas. Al principio suelen ponerse mucho, pero a la larga acaban asimilando que los cambios vienen, ¿no? Pues es un poco, es un poco a la cola, pero acaba sucediendo. Entonces, bueno, no voy a enrollarme más Oye, porque estoy Antonio, aquí media hora, pero... sí, sí, déjame que te haga alguna pregunta. Luego te voy a pedir que nos expliques un poco el programa, el proyecto piloto que habéis hecho sobre Ah, el claro. eje de Prado. Pero antes de seguir, en el asunto este de la ciudad verde, de los corredores verdes, nosotros también en este debate, en esta conversación, queremos decirte algunas cosas que pensamos los arquitectos, ¿no? Entonces, fíjate, cuando se hizo Madrid-Río no solamente fue una operación para enterrar a 2.000 coches y hacer 7 kilómetros de parque. Madrid-Río se planteó como una cosa, lo decían los propios autores, donde la naturaleza del Guadarrama entraba por el río y el propio río se convertía luego en una puerta de salida hacia el campo, hacia las vegas del Jarama, ¿no? Entonces, nos llama un poco la atención como que ese corredor verde que viene desde la sierra, tú que eres geógrafo además, lo entiendes fenomenal, y que se introduce dentro de la ciudad y que luego sale hacia abajo, hacia la cuenca del Manzanares y la cuenca del Jarama, nos parece como que falta un poco en ese plano esa consideración del Madrid-Río como un eje vertebrador verde también dentro de la ciudad. Bueno, en el plano de Madrid Próximo, si le echas un ojo así, verás que hay un eje muy importante, que además es el más largo de todos, que es el eje 30, que lo hemos llamado, que es precisamente toda la M30. Y la M30, justamente también por donde pasa Madrid-Río. Nos parece, y aquí también quiero ser realista, probablemente en un futuro de aquí a 20 años habremos de dar una solución a lo que supone tener una circunvalación 100% asumida en el entramado urbano de la ciudad. Esto es un problema que en París se lo están planteando ahora mismo con la Périphérie, que es la vía circunvalatoria de la Comuna de París, que
en un principio están fuera de las ciudades. Cuando se construyó el M30 era el final de Madrid prácticamente y ahora se nos ha quedado metida dentro. Madrid-Río fue un primer paso, que podemos debatir cómo fue esta obra, pero tendremos que dar un paso en el resto de la circunvalación. Y este será probablemente el gran eje verde cuando abordemos este proyecto que venga a distribuir todos los demás. Por supuesto, con lo que has comentado Madrid Río, pero te digo, ampliando por todo el este de la ciudad. Y aquí entramos con la reivindicación histórica de Puente de Vallecas y de todos los barrios a los que ahora mismo segrega. No físicamente solo, sino que socioeconómicamente también. Pero Madrid Río está incluido dentro de Madrid Próximo. De hecho, planteamos que precisamente a consecuencia, y esto es importante que se entienda, y es que a consecuencia de un cambio en la movilidad de Madrid, podremos plantearnos reducir, cuando no eliminar, en un futuro esta M30. Pero se pueden ir dando pasos, y se pueden hacer obras de, por ejemplo, urbanización de determinadas zonas, segregación de algunos carriles, por ejemplo, para aprovecharlos para autobuses. Bueno, pero realmente la finalidad de Madrid Próximo es que algún día todo este anillo que es la M30 sea uno de los grandes ejes de Madrid. Y yo creo pero también te digo, por eso, con el realismo de que no es llegar a una alcaldía y decir, no, ahora cambiamos todo. Hay que ir paso a paso, pero decididos en ello. Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito el eje Prado, porque además hemos visto que en estos últimos días estáis insistiendo mucho en este proyecto piloto, en el que creo que ha colaborado un compañero nuestro, Sí. arquitecto, Néstor. Sí, Cuéntanos un poco. un beso, Néstor, si Porque, no estás porque yo he visto mucha gente que te preguntaba en Twitter, ¿y cómo habéis hecho el estudio de movilidad? ¿Cómo vais a quitar tantos carriles de la Castellana? ¿Qué va a pasar con la gente que... ¿Pensáis que esta gente va a coger el transporte público, va a dejar de utilizar el eje de la Castellana? ¿Cuántos vehículos van a ir hacia la M30, que ahora mismo pues les resultará mucho más fácil coger y atravesar Madrid por el centro? Vale. Voy a ir poniendo las imágenes un poco de Sí. ese proyecto y nos lo cuentas si quieres. Vale. Bueno, mira, hay un eje que hemos llamado el eje cero, desde los 16 que hemos planteado en un principio, que es el eje Prado-Recoletos, ¿no? Que es un eje histórico de Madrid y que hemos lanzado en primer lugar. Es el primer proyecto de distrito de tantos otros que, por cierto, a partir de mañana empezamos a lanzar. Por eso esta semana hemos estado con esto, pero a partir de mañana vienen todos los demás, ¿no? Hemos querido empezar por el eje Prado porque nos parece que su relevancia a nivel de Madrid es a nivel ciudad, ¿no? El resto de los proyectos están más encajados localmente en estos policentros que comentaba al principio. Pero el nivel Prado, de hecho, lo hemos llamado el eje cero, proyecto Madrid, no proyecto distrito, por el hecho de su relevancia, no solamente en cuanto a valor histórico, sino a esta imagen pública de Madrid frente al mundo. Y además, aquí hay otro condicionante, y es que el eje Prado fue declarado en 2021, con el Retiro y de algunos entornos, Patrimonio Mundial. Y además fue una declaración con una condición, y es que lo hacían, pero tenían que mejorar en los siguientes años en los perímetros de esta demarcación que marcó la UNESCO. Y mejorar significaba sacar todo el tráfico que todavía tienen. Por lo tanto, ya no solamente es un proyecto porque creamos en él, sino que además es una condición que ya nos vienen pidiendo, que hasta ahora el ayuntamiento no ha trabajado. De hecho, ha querido meter más coches con el tema del Hospital Niño Jesús. Pero bueno, entonces, el eje Prado-Recoletos, que aunque pueda parecer, para mucha gente le puede parecer una super novedad, pero realmente es algo de lo que se viene hablando mucho tiempo y ya ha habido en el pasado proyectos muy interesantes. De hecho, te diría, yo no sé si es el año 2006, el de Sija, que se hizo cuando Gallardón ya se planteaba que el Paseo del Prado debería reducir su tráfico. Hoy en día, realmente, no es tanto el tráfico como el número de carriles que tiene. Quiero decir, el Paseo del Prado no tiene más tráfico que tiene la M40, pero el Paseo del Prado, en cambio, tiene 10 carriles y la M40 tiene 8. Entonces, hay margen de reducción de tráfico. Yo soy de los que, de verdad, y esto está demostrado en un montón de estudios, que hay una parte del tráfico y cuando se restringe la capacidad, se evapora, es decir, desaparece. Es cierto que hay otro tráfico que tienes que plantear qué pasará con él. En nuestro caso, en el caso del Paseo del Prado, ya viene reduciéndose el tráfico en los últimos años, pues porque se ha reducido el tráfico en Gran Vía. Ahora está está en los márgenes de un área de bajas emisiones. Se redujo hace poco el tráfico también, se redujeron carriles en Alcalá. De hecho, incluso Almeida está planteando reducir en el entorno del perímetro de la Puerta de Alcalá. Realmente no es el Paseo del Prado de 10 carriles ahora que el que había hace 20 años. Los carriles siguen siendo los mismos, pero el tráfico es diferente. Ojo, el tráfico en vehículo privado, es decir, en coche, no vehículo privado, puede ser la bicicleta, pero en automóvil.
los autobuses siguen pasando y en el proyecto que presentamos se mantiene al 100% esa capacidad. Pero esto es transversal a las políticas de movilidad. Es decir, aquí lo que queremos, esto viene a ser un incentivo a un trasvase natural que tiene que haber de gente que usa automóvil a gente que pase a transporte público. De hecho, en el programa, bueno, en este caso de la comunidad, hay un proyecto de Juan Lobato que es extender la línea 8 de metro desde Nuevos Ministerios hasta el sur de Madrid y pasa justo por debajo del eje de Prado, enlaza con Cibeles, Atocha y además se enlaza con otras políticas que llevamos de movilidad, de mejora de la flota de transporte de autobuses, etcétera. Aquí lo que se trata es desincentivar el uso del transporte del automóvil en favor de otros medios a los que también estamos potenciando, por supuesto, más allá de los motivos históricos, etcétera, que pueda tener el Paseo del Prado. Nosotros lo que planteamos, no planteamos peatonalizarlo, planteamos pasar de 10 carriles a 5, es decir, dejar solamente la calzada que da al Paseo del Prado y liberar completamente la que da a la fachada del centro, la que tiene el CaixaForum, el Thyssen y todo esto. Y se hace en un tráfico bidireccional, 2 carriles y 1 en sentidos inversos. Podemos variar, ¿no? Eso se puede ver. También dejar claro una cosa. Esto es una propuesta para un programa electoral. Luego, por supuesto, y como sabéis, esto es un concurso que convoca la Administración, hay un pliego que determina una serie de condiciones que deben cumplirse, que van a ser las que vais a ver, que la estáis viendo en esta propuesta, pero luego los proyectos son susceptibles de mejoras, ¿no? De alegaciones, y puede haber modificaciones. En este proyecto, como estás mostrando ahora, planteamos que la plaza de Cibeles, no toda, pero una buena parte de ella pase a ser una plaza de verdad, ¿no? Porque ahora mismo es una rotonda casi. Y es conectar lo que es la Fuente de las Cibeles con el propio edificio del ayuntamiento, ¿no? Y desviar el tráfico haciendo una circunvalación por el otro lado, por Alcalá, subiendo hasta Recoletos. Y diréis, ¿dónde Sí, están los autobuses? de hecho, Antonio, no sé si conoces algunas imágenes que han salido por ahí de proyectos que peatonalizan Sí, completamente desde Cibeles hasta la mira. Puerta de Alcalá. No sé si son proyectos que tú también compartes o que te plantearías como posibles concursos. Ahora nosotros los arquitectos también nos vamos a quejar un poquito del asunto de los concursos, porque si quieres entramos ya en un tema que además hay por aquí alguna pregunta ya que nos están haciendo algunos de los oyentes. Arquitectos, lógicamente, Ujú. en este caso Marina, que iba a estar conectada, pero nos está preguntando que cómo vais a plantear realmente la posibilidad de que los arquitectos, que cada vez estamos más fuera de juego en el asunto de los concursos, tanto del espacio público como de la arquitectura, porque cada vez en los acuerdos estos de colaboración público-privada siempre priman los aspectos económicos y de los que se presentan realmente esos concursos no son arquitectos, sino que son fondos de inversión, promotoras, y donde realmente tener en cuenta que los arquitectos, como decía Wright, nosotros somos profetas del futuro. O sea, que si hay una cosa que sabemos hacer es imaginar cosas y Wright decía que un arquitecto que no sepa pensar a 10 o 20 años es que no se le puede llamar ni arquitecto. Entonces, a nosotros realmente estamos como preocupados porque en esta ciudad y en esta comunidad los concursos de arquitectura a secas, de arquitectura, han desaparecido por completo. O sea, el Campus de la Justicia, que fue un proyecto de arquitectura importantísimo, pues ahora se ha convertido en un proyecto de concesión de superficie a 50 años, en donde habrá una constructora y gestora que explotará los edificios del Campus de la Justicia. Pasa lo mismo con los equipamientos deportivos. Está La pasando con vivienda el tema social. de la vivienda social, que ya es el colmo. Ahora si quieres también hablamos un poco del tema de la vivienda, pero esas viviendas que antiguamente pues había, y históricamente en esta ciudad los arquitectos han hecho propuestas de desarrollos urbanos y han hecho propuestas de arquitectura pública y de vivienda colectiva, pues que han sido muy exitosos y realmente nosotros estamos como muy fuera de juego, ¿no? Entonces, Y yo tenemos quería como introducir un elemento, si me permites meter una cuña. La vivienda, que es un derecho constitucional, es uno de los pocos derechos constitucionales que está muy buena parte en manos de las corporaciones municipales, porque tienen muchísimo que decir y muchísimo que hacer para conseguir introducir eso, ¿no? Y entonces a mí me interesa muchísimo, que además es un tema en el que hemos trabajado mucho en nuestra oficina, me interesa muchísimo saber cuáles son las propuestas para conseguir hacer accesible la vivienda en la multiplicidad de maneras de vivir que hay hoy en día, ¿no? Porque la vivienda se define legalmente muchas veces desde el propio ayuntamiento
como esa vivienda que está diseñada específicamente para la familia nuclear con 2 hijos y medio, y no se piensa vivienda para otras maneras de vivir. Entonces es un tema que abrir, imaginar ese mundo, como dice Jesús, imaginar ese mundo, imaginar esas cosas, esa vivienda posible, solamente es posible, solamente se puede imaginar si se hace un concurso abierto en el que no están las preconcepciones hechas como vienen estando en esos acuerdos que se hacen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propuesta en ese sentido? Vale, a ver, bueno, en primer lugar, tema de la arquitectura, respondo, ahora voy con vivienda, ¿vale? Respondo. Mira, yo te diría que aquí hay yo creo que, bueno, hay aquí un modelo de fondo, ¿no? En Madrid comunidad, en Madrid ciudad, probablemente en algunos municipios más, ¿no? Y es esa no creencia tanto en la motivación de lo público, ¿no? Como algo de valor, sino como algo de necesidad, de subsistencia, por así decirlo a veces, ¿no? Sin llegar a ese extremo. Pero eso yo creo que muchas veces llega a que no se crea realmente en un concurso de calidad para, por ejemplo, un polideportivo o un equipamiento y se relegue a no obras menores, pero a calidades inferiores o a una prioridad secundaria. Realmente, vamos, yo te diría, a ver, ya hay un precedente muy bueno en este país que ya lo conoceréis, que ya lo conocéis, que es la Ley de Calidad de la Arquitectura, en la que se sienta un buen paso para ahondar en estos temas. Nosotros, y yo creo que lo podemos decir tranquilamente, y es que creo que podemos decir que va a primar siempre la calidad antes que la mejor oferta. Y esto es muy importante porque muchas veces, como bien dices, la mejor oferta suele estar al alcance de determinados capitales o determinadas corporaciones, como dices. Pero sí que es cierto que debería haber ahí introducir un factor adicional que podemos ver perfectamente, y esto probablemente haya que discutirlo, a ver de qué forma se puede abordar, pero sí que creemos que la calidad tiene que ser pues, una prioridad en este tipo de licitaciones o este tipo de políticas. Y de hecho, lo comentábamos el otro día, ¿no? Que, bueno, lo que preguntaban si fue Lucía, que, oye, que muchas veces sucede que la mejor oferta se lleva, ¿no? Realmente, vamos, no es el modelo de ciudad en el que creemos, ¿no? Sino que queremos una ciudad en que lo público no solamente sea necesario, sino que más sea de calidad, incluso, por qué no decirlo, también lo mejor. Y en Madrid, efectivamente, hemos estado muy dolentes de concursos calidad, o, te digo, a veces incluso los ha habido y las modificaciones y cambios posteriores han acabado en algo que realmente no respondía al pliego inicial. Pero esto pues sucede también con el tema de la vivienda social, que por un lado, por la misma situación de lo que estabas comentando de calidad, pero también en cuanto a la dimensión, bueno, pues como derecho, ¿no? Bueno, principio rector que aparece en la Constitución, pero efectivamente se dice claramente que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar este bien a la ciudadanía. Claro, aquí suceden varias cosas. La vivienda, bueno, pues sabes que hay un ministerio bueno, el ministerio que es el Transportes, pero tiene una competencia, bueno, tiene una instrucción de vivienda, luego está la comunidad autónoma, que es quien tiene la competencia plena, pero luego los ayuntamientos es verdad que sí que pueden hacer muchas cosas. El principal problema que en Madrid tenemos en la vivienda, pues de todos conocido en este caso, es el precio de la vivienda, ¿no? En el programa del Partido Socialista, ya de bastante largo, se viene apostando por la vivienda pública de calidad en alquiler. Es decir, vivienda protegida es necesaria, la vivienda libre también tiene que hacerse, pero la prioridad debe ser siempre la vivienda pública en alquiler. ¿Y por qué? Bueno, aparte de porque nuestro parque de vivienda pública es de en torno a un 2% frente a un 9, 15, incluso 30 algunas ciudades europeas, ¿no? Que esto es un hecho ya bastante significativo de las políticas que se han venido dando en Madrid, de ciudad y comunidad incluso, porque la puesta en mercado, y esto como teoría de abordar el tema del problema de los precios, la puesta en mercado de vivienda pública en alquiler, es decir, que siempre tenga un precio controlado y no en alquiler, no en protección oficial, en venta, porque al final eso acaba financiando propietarios que una vez vencida la protección lo venden a precio de mercado, y esto es verdad que en un momento dado de la historia de este país
funcionaba muy bien porque, bueno, era una circunstancia diferente y ahora incluso se puede plantear en determinados, pero lo que hay que hacer es que haya siempre un gran parque de vivienda pública en un precio asequible, que lo que haga es que toda esa gente que tenga este problema de acceso, esta brecha, pueda acceder a una vivienda. Si esto sucede, si esto es posible, de extensión se debería moderar el precio de la vivienda libre, ¿no? Y la dinámica es muy sencilla. Yo estoy iniciando una carrera profesional, ahora mismo pues a lo mejor no gano tanto, tengo una vivienda siempre disponible a un precio asequible, que más me permite incluso formar una familia, ir promocionando en mi empresa, ir progresando, hasta que he adquirido una cierta masa de capacidad económica y a lo mejor ya me puedo permitir una vivienda o en alquiler en otra circunstancia o incluso en propiedad dentro del mercado libre. Que esto abra las puertas a otro tipo de regulaciones que son necesarias en momentos coyunturales como el que estamos ahora, pues sí, también, ¿por qué no? Pues esto hablo, por ejemplo, con ayudas directas, ¿no? Como bonos, incluso políticas creativas, ¿no? Pues algunas comunidades, incluso Madrid lo ha hecho alguna vez, de que la administración alquila viviendas que son libres a propietarios particulares y luego se las realquila a personas, pero a una renta menor, asumiendo esa diferencia, pero para que puedan acceder. Hay algunas otras políticas que pueden complementarse. En cualquier caso, o incluso limitaciones de los precios, que también es algo que la ley de vivienda está introduciendo, aunque deja es verdad a quien tiene la competencia, en este caso, que son las comunidades autónomas. No creo que haya una solución clara ni única, pero sí que se pueden ir dando pasos en todos los aspectos. Lo mismo que decía al principio, es cierto que en Madrid llevamos mucho atraso con este tema. Entonces, bueno, Claro. se trata de Tú ir. fíjate, Antonio, que Madrid, que tiene la empresa municipal de la vivienda, Sí, la empresa municipal efectivamente. de la vivienda tuvo desde su creación, ha edificado como 25.000 viviendas. Ahora mismo solamente tiene 7.500 viviendas en patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya sabemos que en la época de los gobiernos de Ana Botella y de Esperanza Aguirre se vendieron a fondos buitre todo el patrimonio, o mucho patrimonio, vamos, en el caso concreto de la comunidad fueron 3.000 viviendas y en el caso del ayuntamiento 1.900, que luego además no se cumplieron los alquileres asequibles que supuestamente tenían que Claro, tener esas, bueno. viviendas y fueron expulsados o desahuciados los vecinos, ¿no? A nosotros realmente también como arquitectos nos parece como que la vivienda pública también tiene que ser un vector de innovación. Es decir, la ley de calidad de la arquitectura también habla, además del medio ambiente, de la emergencia climática, de la calidad, habla de que se debe innovar. Y a nosotros nos parece que la manera de innovar ha sido siempre a través del concurso de arquitectura, porque es imposible que tú a un privado, a un fondo de inversión, le digas que innove, porque él va a querer hacer un producto de mercado que sabe que funciona, que lo puede vender, pero sin embargo, como decía Carlos, están cambiando mucho las cosas. La gente ahora teletrabaja muchísimo, la vivienda se ha convertido en otra cosa. La vivienda ahora los jóvenes la comparten en vez de tener acceso a una vivienda y entonces eso modifica sus modos de vida. Eso yo creo que es un campo de investigación que la arquitectura pública está obligada a hacer. Y la arquitectura es la que puede demostrar, pues como en su momento cuando se hizo el poblado de Entrevías, pues Oiza y Romaní hicieron unas viviendas que eran para la gente que venía del campo y que tenía que vivir en la ciudad de una determinada manera. Ahora la sociedad está cambiando por completo. Como te digo, el teletrabajo hace que mucha gente incluso se plantee vivir fuera de la capital y que a lo mejor pues se podían plantear algún tipo de, igual que planteáis centros multiusos dentro de la ciudad, a lo mejor en la Sierra Norte pues podría haber también centros que fueran como coworking para que la gente se anime también a poder vivir y ocupar viviendas a lo mejor fuera en el extrarradio. Entonces un poco reclamar que la vivienda pública debe ser un vector de innovación y de investigación y eso nunca se va a producir cuando la vivienda, como está ocurriendo en el Plan Vive de Madrid, pues se adjudican 16.000 viviendas a unos fondos de inversiones o en el Plan Rediva del ayuntamiento, que va a sacar también Almeida, si no lo ha sacado ya, un paquete de 3.000 viviendas en el modelo este de concesión público-privada, que claro, ¿qué garantías se tienen de que cuando el business plan de esas empresas no funcione o no les salga, no vayan a incrementar los alquileres como se ha hecho con el tema de la política educativa, donde se ha cogido, se ha elevado el nivel de las ayudas a las familias y entonces ya pues la educación pública pierde completamente su sentido, ¿no? Entonces ahí a nosotros nos parece como que tenemos como que deciros, hay que hacer más vivienda pública y hay que hacer más concursos donde los arquitectos, que como te digo, los arquitectos es que es como la ley de la calidad de la arquitectura
nos declara como expertos en la economía circular, nos declara expertos en la emergencia climática, nos declara expertos en la innovación, nos declara expertos en accesibilidad e inclusividad. Entonces nosotros sabemos cómo hacerlo, pero claro, necesitamos que haya una apuesta por parte de lo público para asumir que determinadas promociones puedan tener un grado de innovación y de anticiparse un poco también a la manera de vivir que ahora mismo tiene la gente joven, incluso las familias normales, como decía Carlos, han cambiado completamente. Sí. Y sin embargo, se legisla muy bien. Se legisla para que las normativas permitan a los privados hacer una vivienda de calidad. Estupendo. Pero también hay que darle un plus de innovación y para eso la vivienda pública tiene que funcionar. Yo ahí, Jesús, quiero decir, 100% de acuerdo. O sea, no he encontrado ningún punto de desacuerdo que has comentado y de hecho te diría, es que esto viene a consecuencia de lo que comentaba al principio, ¿no? De este modelo de ciudad volcado al mercado. Es decir, la administración pública en un segundo plano, siempre frente al beneficio que se pueda sacar desde esa colaboración público-privada que está muy mal entendida, porque la colaboración público-privada sí que puede funcionar a veces, pero claro, hay que tener claro que aquí lo que tenemos que mantener siempre es ese respeto al interés general, que es un poco lo que aquí hemos encontrado. Es más, te diría, en algunas ciudades, vuelvo a decir París porque es verdad que la veo bastante, pero en Viena también hay cosas muy interesantes, ¿no? De vivienda pública que se ha hecho con calidad y con muy buena arquitectura. Lo que pasa es que es verdad que aquí en Madrid no es una vía que hayamos explorado y por supuesto que al 100% con la innovación. Y te diría, yo en estos aspectos aprendo todos los días en este caso, de vosotros. Así que yo ahí, por supuesto, que recojo el guante y siempre abierto a Sí, estas ahí opciones. nos están comentando en el chat que también la vivienda debería ser intergeneracional para poder hacer un mix un poco en esa ciudad de los 15 minutos. Es cierto que de repente, pues las residencias de mayores, los mayores ya no quieren vivir en un sitio desterrados fuera de la ciudad. Quieren tener una residencia donde tengan a 15 minutos a sus nietos o puedan ir al cine. Y entonces, claro, también ese modelo, digamos, está cambiando mucho más rápidamente que lo que nosotros o la arquitectura o la administración está ofreciendo alternativas, ¿no? Sí. Entonces, esa ciudad a los 15 minutos, pues tiene que mezclar también, de repente, residencias de mayores con residencias, con colegios, con mercados, Justo. con farmacias, con equipamientos de ocio. Bueno, otra pregunta que te quiero hacer por aquí, hablando de... Nos pregunta Marina, que no sé si tú conoces, que se votó en contra de la renovación del Plan General de Madrid. El Plan General de Madrid, que es un plan del año 97, es increíble que la ciudad, con lo que ha cambiado en 25 años, sigamos teniendo un plan general que no se ha renovado nunca, ¿no? Tú que no sé si tienes una opinión formada sobre el asunto, si sabes un poco, o sea, qué puede ocurrir en el futuro, porque obviamente el plan general hay que cambiarlo, pero claro, un plan general se cambia no en una legislatura, se cambia en varias legislaturas y además mirando a la ciudad de dentro de 30 o 50 años. Ahora estamos haciendo todavía los PAUs que se hicieron hace 25 años. Entonces, claro, en la ciudad hay que tener una visión de estrategia futura, como tú dices, ¿no? Mira, aquí en Madrid, aparte de todo lo que hemos comentado, además viene arrastrando un problema que ya nació siendo problema, ¿no? Efectivamente, el Plan General de Ordenación Urbana que tenemos en Madrid se aprobó en abril del año 97, es decir, hace 25 años, ¿no? Bueno, hace un cuarto de siglo. Sí. Y es que el problema, este plan se redactó con los análisis que se estuvieron haciendo desde el año 93 al 95, 96. Es decir, una vez que se aprobó, empezó una burbuja inmobiliaria que quebró apenas 10 años después. O sea, es un plan que ya lleva muerto en concepto al menos 15 años. Y desde entonces, este plan lo que nos viene arrastrando es un problema normativo prácticamente en todo. Es decir, cualquier cosa que se propone en Madrid hay que hacer modificación, porque no se contempla en ningún caso. O sea, ya es un plan que cada vez, que más que ayudar, nos viene a dar problemas, ¿no? Pero claro, aquí te digo una cosa. Yo soy, evidentemente, un plan de 25 años, una ciudad como Madrid, con todo lo que ha pasado en estos 25 años, es una barbaridad que todavía lo tengamos. Pero claro, no se trata de llegar a una alcaldía y decir, vamos a cambiar el plan. Hay que tener un claro que por qué vas a cambiar el plan, ¿no? Y por esto, nosotros en la candidatura hemos trazado, y es justo con esta finalidad, aunque no lo suelo comentar, pero es justo con esta finalidad, y hemos trazado el plan estratégico Madrid Próximo. ¿Y por qué?
Pues porque un plan estratégico, que es un documento que es complementario a un plan general donde cabe, evidentemente luego hay que ver cómo se hace la gestión en cada parte, pero se puede. Un plan estratégico lo que hace es trazar una nueva hoja de ruta en las políticas que se están haciendo. Este plan estratégico, una vez iniciado, en la finalidad es que se consolide en una nueva redacción de Plan General de Ordenación Urbana que parta de este plan estratégico. Algo muy parecido están haciendo algunas ciudades como Santander, que tiene un plan estratégico muy chulo que están realizando, incluso Santander, te lo digo, ni siquiera tiene un ayuntamiento socialista, pero es una medida muy interesante para abordar un cambio de plan general, pero con un periodo de transición. Entonces, nosotros proponemos esta estrategia urbana en la que cambiamos un montón de políticas que vienen recogidas de una forma en el plan, pero ya lo estamos modificando para todo. Y una vez, probablemente, y te digo, incluso me aventuro con un horizonte temporal, probablemente en la siguiente legislatura ese sea el eje clave. Hemos consolidado un plan estratégico y ahora hay que perpetuarlo y hablar de un plan general que nos diga que este es el modelo de ciudad que tiene que seguir Madrid en los próximos 20, 30 años, ¿no? Además será justo casi en la fecha de 2030. Por lo tanto, nosotros en esta legislatura queremos centrarnos en este punto de inflexión, en este cambio de estrategia. Si esto es así, podremos estar haciendo un nuevo plan general probablemente en las primeras fases de la redacción, en los siguientes, a partir del tercer año, incluso el cuarto. Entonces, esto es como nosotros lo estamos proponiendo. Sí, aquí nos están preguntando que por qué en la arquitectura de vivienda no se incentiva la creación de terrazas o de tal manera que no computen edificabilidad o sea, que realmente eso son cosas de la normativa, donde la normativa realmente va muy por detrás de la realidad. Entonces, ahora en la pandemia, quien no tenía una terraza era un desgraciado. O sea, y ahora entonces dices, hombre, pues desde la arquitectura se podían promover algún tipo de bonificaciones a la creación de espacios de transición, espacios verdes, terrazas, que puedan hacer que la gente pueda disfrutar también de otra manera su vivienda, ¿no? Y eso Como son se ha hecho en cosas otros momentos. normativas. Por ejemplo, los miradores en un momento determinado se quisieron favorecer y entonces se estableció que una determinada longitud de fachada podía tener un Sí. mirador y eso no computaba. O sea, que eso es una cosa perfectamente regulable, ¿no? Nosotros sí que estamos muy a favor sobre todo, bueno, de anticiparse lo primero, que esto es otro de los problemas que también arrastra Madrid, que parece que vamos un poco, cuando ya tenemos el melón encima, vamos a ver cómo lo encajamos, ¿no? Y también nos pasa con otras regulaciones. Pero fíjate, bueno, yo creo que fue el año pasado, hubo un intento de cambio de normativa por parte del ayuntamiento que precisamente, y yo ahí estoy bastante a favor con lo que has comentado, que es justamente eso, se favorecía que la nueva construcción se hiciera con terrazas porque cambiaba el cómputo de la edificabilidad, es decir, lo bajaba directamente. De hecho, creo que lo suprimía, si no me equivoco. No sé, no me acuerdo ahora el texto concreto, pero con unas determinadas condiciones no computaba de la misma manera. Bajaba mucho, en gran medida el porcentaje. Por lo tanto, puede ser una buena solución, claro, en nueva construcción. El problema es que la ciudad que tenemos, la mayor parte ya está hecha. Entonces, en fin, sí, podemos explorar ese tipo de medidas. Pero bueno, otras medidas tienen que ver mucho con esto, ¿no? Oye, no todas, por ejemplo, que te comentaba, esto de las terrazas COVID sobre los aparcamientos, ¿por qué no zonas verde sobre aparcamientos temporales, no? Bueno, yo te digo aquí medidas innovadoras, un poco explorando este punto, ¿no? Pero sí, desde la normativa y de hecho para muchas otras cuestiones tendrá que agilizarse y cambiarse. Y te digo más, en todo el tema de aislamiento, eficiencia energética, etcétera, etcétera, habrá mucho que comentar en los siguientes años también desde el marco de la normativa. Sí. Mira, aquí tenemos otra pregunta de María que nos está diciendo que por qué cuando se habla de la economía y la ciudad verde, o sea, solamente se habla de economía y ciudad verde y nos plantea que por qué no se habla también de la ciudad azul. Tú, como sabes, Antonio, Madrid es una provincia que tiene la forma que tiene porque es una cuenca hidrográfica. Es decir, que Ya. está totalmente limitada. La gota de agua que cae de la Sierra de Guadarrama hacia aquí termina del Tajo y desemboca por Y la Lisboa. Y ciudad la gota de agua que cae también. Y de la ciudad, la Guadarrama almendra hacia central son Segovia, arroyos, ¿no? hacia Segovia, termina en el Duero y termina en Oporto. Y Madrid es una ciudad que es una cuenca. De hecho, hubo una exposición hace poco en Centro muy bonita sobre la cantidad de calles que tenían nombres de fuentes y nombres de arroyos, el arroyo Butarque, la Vaguada, la calle de las Fuentes. Entonces nos A plantea un poco Broñegal. que, a Broñigal, exacto, que el problema de la impermeabilización de las calles, que se impide que se nutra el nivel freático de Madrid, un agua que es de mucha calidad, la del nivel freático, que si se impermeabiliza la calle, toda va a las alcantarillas y al río, y además
si se cuida el nivel freático, se podría paliar el efecto de las islas de calor. Entonces, nos pregunta un poco que cómo afrontáis este problema de la ciudad azul desde vuestra candidatura. Varias cosas en el tema de la economía azul, un poco en la gestión del agua. Es más, mira, te digo, este último año, precisamente desde el Partido Socialista, hemos estado trabajando muchísimo en el tema de agua. Hemos publicado hace poco un programa marco, que es un programa que hace el partido a nivel nacional, que indica un poco a los ayuntamientos qué líneas deben seguir sus programas electorales. Hay aquí unas directrices muy novedosas que hemos incorporado este mismo mes en cuanto a la gestión del ciclo urbano del agua. Por ejemplo, en algunos municipios se plantean los observatorios ciudadanos para ciudades mayores de 20.000 habitantes, se contempla en todas, tiene que ser una gestión digital del agua, pero va mucho más allá de eso. Es cierto que en Madrid hay un ente que gestiona el agua que no está, quiero decir, no está mal, ¿eh? Nosotros apostamos al 100% por la gestión pública del agua de la ciudad, aunque puede darse en algunas ocasiones una gestión público-privada que puede funcionar también, pero en el caso de Madrid es cierto que a pesar de que existe una gestión y que el agua no es a priori uno de los mayores problemas, sí lo es cómo hemos construido la ciudad y cómo esta gestión del agua afecta digamos, al medio ambiente urbano, ¿no? Y ahí hay mucho que avanzar y eso es justo lo que estabas comentando. Madrid, siempre hablamos de ciudades adaptadas al cambio climático, ¿no? Reverdecidas y demás, pero muy poco hablamos a veces de lo que tenemos debajo del suelo, ¿no? Y es cierto que se han seguido políticas muy de endurecimiento de las calles, del espacio público, y muy poco políticas que siquiera contemplen este factor. Es decir, pues suelos drenantes o sistemas de drenaje urbano que además ahora están funcionando muy bien en algunas ciudades. Yo siempre pongo el ejemplo de Vancouver, que me fijo mucho en ella para estas cosas, porque trabajan muy bien este tipo de sistemas. Es más, si veis el render además es que lo hemos puesto específicamente, si veis el render del Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles, hay específicamente una parte que es un suelo drenante. Es decir, este es un poco la dirección que tenemos que gestionar. Y desde luego el partido, mira, ahí se ve, detrás de las señoras que están sentadas en el banco. Y desde luego que el Partido Socialista lo defendemos. Y también por un motivo muy claro, y es que, como comentaba al principio de la charla, vamos hacia episodios climáticos impredecibles, no me sale la palabra ahora, con mayor frecuencia en el tiempo, y entre ello tendremos que experimentar nuevas formas de adaptación y entre esto incluye la gestión de todo esto, pues por ejemplo lluvias torrenciales, alcantarillado eficiente. O sea, la gestión del agua en Madrid tiene puntos de mejora. No está mal, pero tiene puntos de mejora. Y por supuesto, más allá, el tema del depurado y limpieza de agua, que desde luego que es otro de los grandes retos. Bueno, el tema de las depuradoras, todo el agua que vertemos al Jarama, en fin. Hay aquí unos cuantos puntos que son de mejora. Pero vamos, en eso tenemos programa potente. Y nosotros el otro día te comentábamos que te queríamos regalar una idea que era poder hacer una red de fuentes públicas. Ya que Madrid ha sido siempre el lugar del agua de mejor calidad, todo el mundo decía que realmente también es una cosa que evitaría el consumo de botellas PET, el que todo el mundo, imagínate que hubiera un modelo de fuente que fuera la fuente de Madrid y que todo el mundo sepa identificarla como que es un punto de agua potable de calidad y que podría ser como, o sea, luego muchas veces hablamos de la identidad de las ciudades, ¿no? Y la gente siempre piensa que la identidad de las ciudades consiste en hacer una noria o en hacer un rascacielos enorme y dices, ¿y por qué no miramos también un poco, en vez de mirar arriba, por qué no miramos un poco para abajo? O sea, ¿por qué hay ciudades, no sé, Portugal, por ejemplo, es un caso paradigmático. Es que es maravilloso ver cómo en Portugal el granito lo utilizan para hacer adoquines y hacer maravillosos pavimentos en las ciudades y eso también se ha convertido en una identidad. Es decir, siempre se busca la identidad. ¿Y Madrid qué identidad tiene? Madrid tiene la identidad ahora mismo mundialmente conocida del Madrid-Río, es decir, del agua, de la Operación Madrid-Río, y luego, en muchos casos, Madrid ha sido, como te digo, básicamente agua, un agua estupenda. Claro. ¿Y por qué no buscar la identidad más en ese tipo de cosas o en el Alcorque? Imagínate que se hace un concurso para el Alcorque Modelo Madrid y que ese sea un Alcorque drenante y que de alguna manera se convierta como en una señal de identidad como eran las farolas fernandinas o como era el mobiliario urbano, que por cierto, también te tengo que decir que en esta ciudad nosotros claro es que hemos conocido tiempos muy bonitos en esta ciudad donde se hacían concursos
para hacer el concurso del diseño de los chirimbolos o del diseño de los bancos o del diseño de los puestos de las castañeras, y eso ha desaparecido por completo. Ahora Madrid es realmente la ley de la selva, o sea, el mundo, y lo enlazo aquí con una pregunta que nos están haciendo de una chica joven, una arquitecta, Ana Sabugo, que nos dice: a los jóvenes nos encanta una ciudad donde divertirnos y terracear, pero no nos queremos sentir como turistas en nuestra propia ciudad. ¿Cómo planteáis controlar el uso indiscriminado del espacio público para terrazas y eventos para hacer una ciudad más habitable y humana, ¿no? Que yo creo que tiene que ver un poco, bueno, obviamente con el diseño de las aceras, el convertir la Plaza de España o el Plan Renazca en lugares donde simplemente se ha convertido en una especie de prolongación de las ferias. ¿Qué opináis un poco? ¿Qué política seguir para realmente evitar que la ciudad se convierta en un espacio solamente para terracear y que sea una ciudad más amable y habitable? Mira, si la política que ha seguido el Ayuntamiento de Madrid en las últimas décadas prácticamente es la de la plaza dura, desde luego que lo es, porque lo está viendo como una plaza para luego alquilar. Es decir, hay una concepción en Madrid de que el espacio público es un espacio rentabilizable en términos económicos para el ayuntamiento. Y este es el modelo que nosotros no defendemos, evidentemente. Es justo el contrario. Es decir, el espacio público tiene que ser rentabilizable socialmente por la población. ¿Y esto qué quiere decir? ¿En qué se traduce? Pues efectivamente en que no se puede utilizar un espacio público, una plaza, constantemente, a lo mejor incluso 6 meses al año, que es lo que estamos viendo, para un negocio privado. Y encima que no repercute en un beneficio porque luego cobran a la gente para entrar, ¿no? Entonces, en este sentido, todos los problemas que tenemos ahora mismo en cuanto al reparto del espacio público se tienen que regular de una forma muchísimo más estricta. Y no solamente hablo de eventos que suceden, pues yo te digo, en Callao, en cualquier plaza que tenga un espacio suficientemente amplio, sino en todo este tema de las terrazas. Yo en las terrazas te diré, por supuesto que a mí me gustan las terrazas y las uso bastantes veces, de hecho, pero no puede ser que una persona salga de su casa en Madrid y no pueda volver a casa sin tener un cargo en su tarjeta. Es decir, muchas veces es imposible hacer nada en Madrid que no pase por una terraza o por un plan en el que te estén cobrando. ¿Dónde hemos dejado aquella tradición de poner estas típicas, por ejemplo, un ejemplo práctico, estas típicas mesas de merendero que se llamaban en su día, ¿no? En la que tú puedes sentarte y estar un rato allí leyendo, ¿no? ¿Esto dónde se ha quedado? Porque ya no existe en absoluto en Madrid. Cuesta encontrar un banco y encima sin respaldo, como para encima buscar otro tipo de mobiliario público. Desde luego que nosotros defendemos una ciudad en la que haya opción a la terraza, pero esté muy bien acotado en donde no puede ser que hay plazas en las que el 50% de la plaza esté ocupado por terrazas, eventualmente tenga otras actividades no reguladas en el medio y solo queden unos pequeños pasillos para el paso peatonal o de turismo. Que el turismo también es otro de los temas que hay que ver, ¿no? No podemos hacer tampoco, por supuesto, siempre digo, no es sin ir en contra de un modelo turístico, porque el turismo es necesario y es bueno además para la ciudad de Madrid, pero tiene que tener una regulación. Es que aquí parece que cuando te empiezas a hablar de los problemas de algo es que estás en contra de este algo, y no es que estás en contra, sino que aquí vienen actividades, vienen situaciones y que nadie hace nada por controlarlas. Y este no es el problema, igual que con el tema de los patinetes y los sharing, que no hay nadie, no estamos en contra de los patinetes, de hecho nos parece un modelo de movilidad muy bueno, pero sí de las empresas que lo están utilizando de una forma muy irregular, aparcando en sus lugares donde la normativa no lo permite y nadie lo controla. Entonces, este es el problema. Por supuesto, tiene que haber plazas para los ciudadanos y nuestro modelo va a ser, por supuesto, pasado para los ciudadanos, pero también, por ejemplo, con un tema que no suele saber mucho, pero también hablando de temas de biodiversidad urbana y lo que hemos comentado antes, en tema de gestión del agua. Nosotros no tenemos el modelo de la privatización del espacio público y defendemos incluso si utilizamos el espacio público con actividades promovidas desde el ayuntamiento de forma gratuita para la población. Es decir, y un ejemplo que siempre pongo en la plaza, y además lo criticaron bastante. Yo defendí la reforma, por ejemplo, de la Plaza de España y me parecía que reordenaba usos sin ser un proyecto muy ambicioso y tal, pero bueno, claro, la plaza está ocupada por ferias, por patines, pistas de hielo, todo cobrando. Oye, ¿y si hubiera un ayuntamiento que ahí te planteara un cine de verano gratuito en esta plaza una determinada fecha estival? ¿Por qué no podría ser esto? Si solamente hace falta voluntad y presupuesto. Y eso lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, o lo debería tener. Entonces, vamos, coincido plenamente en que la prioridad del espacio público siempre primero de los ciudadanos que quieren usarlo gratuitamente.
Ujú. Y Oye, habiendo otra introducido, pregunta, Antonio. El tema de las... bueno, Carlos está levantando la mano. sí, Bueno, hago yo... Bueno, Carlos, es que hazlo habiendo tú, introducido Antonio. el tema de la movilidad y las distintas maneras de movilidad, hay una cuestión que siempre está en el aire, que es las bicicletas y la modalidad de facilitar la vida a las bicicletas en la ciudad, ¿no? Ha aumentado muchísimo el número de usuarios de bicicletas, eso es una buenísima noticia, pero ¿cuál sería vuestra propuesta en relación con la cuestión de los carriles, ¿no? Ahora mismo están los carriles estos de 30 por hora, y otras posibilidades que, aparte de que pueda haber carriles dedicados, otras posibilidades como que en las calles pequeñas las bicicletas puedan ir en las dos direcciones, que no les afecte la dirección prohibida, o que tengan prioridad, como ocurre en muchísimas ciudades europeas donde gobiernan partidos de todo color. Mira, en el tema de la movilidad ciclista, defendemos una premisa y es que queremos que la movilidad ciclista sea para el 100% de la población un elemento sustitutivo de un transporte carbonizado. Y esto quiere decir que tendrá que haber gente que ahora mismo no coge la bicicleta y va a su trabajo en coche, que se atreva a usarla y la utilice para un desplazamiento necesario y cotidiano, no solo no de ocio, sino estos desplazamientos itinerar a tu trabajo. Este es el modelo de movilidad ciclista que defendemos. Y esto pasa por garantizar una red amplia y bien estructurada de carriles bici segregados. ¿Es posible que se puedan dar situaciones concretas como la que has comentado en algunos lugares y demás? Siempre se está abierto a ello, pero la prioridad no es esa. La prioridad es carriles bici segregados, que por cierto están incluidos en toda la malla de ejes cívicos de Madrid próximo. Pero va más allá la red de carriles bici que defendemos. De todos modos, digo una cosa. Madrid tiene desde el año 2006 un plan director ciclista que ya es de muy buena calidad y que además fue aprobado por unanimidad. Fue retocado en el año 2016, donde todavía se introdujo alguna mejora. El problema es que nadie lo ha hecho, no lo ha ejecutado nunca. Bueno, hace poco ha inaugurado un carril un poco regular en Castellana, pero Madrid ya tiene un plan director ciclista que defiende este mismo modelo que estoy comentando y que no se ha ejecutado. Nuestra propuesta es continuar con este plan de director ciclista. Por supuesto, siempre se abre a modificaciones, a mejoras, pero desde luego que todos los ejes cívicos y toda nueva reforma de la calle necesariamente tienen que incluir este carril bici. Bueno, realmente es que el carril bici este, que yo soy ciclista y yo desgraciadamente tengo que hacer la salida al carril bici de Colmenar a través de la Castellana y del pueblo de Fuencarral, y te puedo decir que realmente eso es una cosa vergonzosa. O sea, el carril bici que se ha hecho ahora, se han desoído todas las recomendaciones en las grandes rotondas de la plaza de Cuzco y de las dos plazas del Bernabéu, donde el ciclista ahora tiene que tragarse 3 semáforos en vez Sí, de lo he seguir visto, lo recto. estuve viendo. Lo has estado viendo. Bueno, eso es una Sí. cosa realmente horrible que se ha hecho muy mal, y que la Asociación de Pedal Bici o de Pedal Madrid, no sé Ayer me lo cómo se dijeron llama, además. bueno, pues han informado y se han querido reunir con el ayuntamiento, no se les ha hecho ni caso. La salida al carril bici de Colmenar por el pueblo de Fuencarral, te digo, intenta hacerla un día, Antonio. Es una vergüenza. Tienes que ir por un camino de tierra tienes que ir en dirección prohibida en una autovía. Bueno, es una cosa horrible. Dices, pero ¿qué costaría realmente? Igual que se hace esa conectividad verde con la sierra y tal, ¿cómo no se hace una conectividad ciclista con la gran afición que hay de mucha gente por hacer ciclismo en el carril de la carretera de Colmenar? Que además es que esto es salud. Es decir, que cuando te dicen, es que esto va a costar dinero, no, pero es que promover una salud pública ahorra muchísimo dinero también al Estado, ¿no? Entonces, en este asunto realmente Justo. Madrid, lo de la bicicleta y Madrid, yo creo que es una broma pesada. Lo que está pasando ahora con Bicimad es una broma de mal gusto, y las cosas que lees un poco de la gente que ha estado utilizando Bicimad, pues es un poco, bueno, pues para salir, como decía, una situación kafkiana, ¿no? Ahora Yo, mismo, ¿no? yo he sido muy usuario de Bicimad y ahora mismo pues vamos, es que pierde el sentido cuando las cosas van No, así. no es imposible ahora mismo ser usuario de Bicimad. Se ha formado un caos con una gestión sobre un método de transporte el que el ayuntamiento realmente no cree, pues evidentemente hemos acabado en el lugar en el que estamos. Y por supuesto, en el programa del Partido Socialista pasa por recuperar un sistema de bicicleta pública, que además, te diría, un buen sistema de bicicleta pública
que ofrezca el ayuntamiento es también garante de un control muy exhaustivo de, por ejemplo, de todo el tema del problema de los patinetes. Es decir, si hubiera un sistema perfecto de bicicleta, probablemente tendríamos la mitad o un cuarto de los patinetes que tenemos en la ciudad. Bien. Oye, Antonio, el tema de las grandes operaciones urbanísticas que ahora mismo están ahí en el futuro, ¿no? El Madrid Norte, la Operación Campamento, ¿qué opináis vosotros de eso? Porque claro, Madrid Norte también, bueno, que es una operación que se gestó también en la época de Carmena, finalmente parece como que la ciudad tampoco la administración, sino que también operaciones como esas se dejan también en manos privadas. Y la operación Chamartín. ¿Qué opinas tú un poco de estas grandes operaciones que van a generar cambios tan importantes o deberían generar tanto en el norte como en el oeste hacia Campamento? A ver, los grandes proyectos urbanísticos son necesarios en muchas ciudades. Madrid adolece de determinados bueno, espacios que han quedado atrasados o desconectados, etcétera. Bueno, el caso de Madrid Nuevo Norte, que viene de más largo, o sea, esto viene de, bien sabéis, de hace 30 años incluso, ¿no? Es este recosido del norte de la ciudad que era un proyecto necesario. Yo aquí te introduzco mi opinión así más personal. Yo creo que eso había que hacerlo en algún momento y yo creo que finalmente se ha dado el paso. Que podría haber sido de otra forma, pues probablemente podría haber sido de otra forma, que también es cierto que incorpora muchos elementos muy interesantes y muy innovadores que en Madrid hasta ahora no se habían dado. Y con esto quiero decirte, por ejemplo, que es un proyecto muy potente en cuanto al estudio de la perspectiva de género en la ordenación urbana y esas cosas a veces no salen a la luz y se viene hablando un poco del capital. Ahora bien, es cierto que es una operación especulativa de gran nivel y redunda en uno de los problemas que siempre venimos quejándonos de Madrid, que es siempre la inversión en el norte. Vale, Madrid Nuevo Norte fue aprobado por unanimidad y es algo que ya está saliendo adelante. Habrá gente y todavía podemos tener muchos reparos. Yo creo que estamos ahora en este punto de este cambio y ahora tenemos que empezar a hablar de otros proyectos pendientes para la ciudad que ya no estén en el norte y con ello quiero decir, Campamento es uno de ellos, pero tendremos que hablar otros muchos, por ejemplo, qué pasará con, bueno, lo llaman algunos ya Madrid Nuevo Sur. ¿Qué haremos con Agroñigal? Igual ahí es donde tenemos que cambiar ahora a un modelo muy diferente, ¿no? Esto está incluido también dentro del Plan Estratégico de Madrid Próximo, que es en competencia junto a la comunidad. Hablaremos también de qué pasa algún día con Cuatro Vientos. Tendremos que hablar qué pasa con toda la compartimentación que ocasionan todas las carreteras radiales y circunvalatorias de la ciudad. Los grandes proyectos urbanísticos deben seguir dándose, pero un proyecto especulativo, y aquí siempre me hago un poco de pedagogía, no necesariamente es algo malo. Puede ser un factor de reequilibrio si se hace de una determinada manera. Y hay proyectos en Europa súper interesantes que han ahondado en todo esto, ¿no? Pero es cierto que, como te comentaba al principio, esta vocación de Madrid por el capital, pues bueno, nos da una serie de intervenciones que como poco a veces nos hacen cuestionar si esto es lo que verdaderamente queremos. Pero no nos desviemos, todo es necesario y Madrid tiene capacidad para gestionarlo todo. En caso de Campamento, es cierto bueno, que se puede dar una ordenación diferente y aquí podemos tener una opinión, pero bueno, viene a ahondar en uno de los problemas que tiene Madrid. Campamento tiene una apuesta muy potente por la vivienda pública, por la vivienda protegida, que bueno, que viene a solventar uno de los problemas que hablamos siempre, viene a continuar a dar por fin una solución a unos terrenos que venían hablándose para desarrollar desde hacía también ya casi 10, bueno, 15 años, de hecho, creo que fue Zapatero el primero que habló sobre este tema. En fin, yo creo que todo tiene que darse en la ciudad y que no tenemos que tener tampoco reparos ni ser dogmáticos en determinados aspectos. Pero si tenemos claro cuál es la prioridad y cuál es el interés, yo creo que pueden salir cosas muy chulas. Oye, Antonio, yo sé que tú no te presentas por la Comunidad de Madrid, pero respecto al territorio de Madrid, ¿tú tienes alguna idea un poco si también la provincia de Madrid, alguna medida para lo que es igual que es la España vaciada, también en Madrid se han vaciado muchos pueblos que, como te decía ahora, con las nuevas tecnologías se podrían crear incubadoras de talento y espacios de coworking en muchos lugares donde ahora mismo sería muy apetecible poderse ir a vivir, ¿no? No sé si has hablado un poco sobre este plan estratégico regional, si hay alguna idea también en tu partido sobre el tema. Sí. Mira, yo siempre he dicho que Madrid adolece de bastantes cosas en término municipal, pero es que no solamente en término municipal,
en término comunitario y en un término del que nunca se habla, que me parece casi el más interesante, que es el término metropolitano. Y esto tiene mucho que ver porque Madrid no tiene una figura efectiva de coordinación, tiene una, no se usa, una figura efectiva de coordinación que ponga en contacto Madrid con los 25 municipios de su corona metropolitana para ahondar en unas directrices que determinen cómo se van a hacer las políticas, porque todo lo que se hace tiene interconexión. Una vez puesto en marcha esto, tenemos que hablar qué es lo que hay en el resto de la Comunidad de Madrid. Y no nos olvidemos que en Madrid hay zonas no de despoblación, pero tenemos municipios por debajo de los 100 habitantes. El problema que arrastra la Comunidad de Madrid ya desde su origen y es que efectivamente la macrocefalia de Madrid absorbe absolutamente todo y no parece que no centramos el tiro en el resto de los municipios. Precisamente por el hecho de ser una comunidad uniprovincial, y esto es un tema muy de geógrafo, pero siempre lo digo porque me gusta decirlo, si os fijáis en las comunidades autónomas multiprovinciales, todas tienen unas diputaciones que ejercen unas determinadas competencias que vienen un poco que vienen un poco a trabajar con este tema que comentas, de la cohesión de los pequeños municipios, las mancomunidades de las gestiones, por ejemplo, de residuos, etcétera. En Madrid, las comunidades uniprovinciales, estas competencias deben ser asumidas por la comunidad autónoma y en la Comunidad de Madrid teóricamente las tiene, pero no se ejercen. Los municipios de Madrid muchas veces están completamente descolgados del gobierno de la comunidad autónoma, que tiene una visión mucho más estado de la comunidad que realmente de una diputación provincial, porque al final Madrid es esto, una provincia con una ciudad convertida en capital. Entonces, el Partido Socialista ahí tiene, por ejemplo, políticas muy interesantes que llevan el programa de Juan Lobato de cohesión entre los municipios. Por ejemplo, una estructura efectiva de interconexión por autobuses rápidos, no entre los barrios de Madrid solamente, sino con todos los municipios de la comunidad autónoma que permita, por ejemplo, lo que estás comentando. De hecho, sería muy interesante que poder trabajar en un municipio, yo qué sé, por ejemplo, pon Brunete, trabajar en Brunete y poder acercarte cuando quisieras a Madrid Capital en poco tiempo y de forma gratuita y sostenible. Este modelo de comunidad yo creo que es un poco el que tenemos que seguir. Por supuesto, con estos vectores de reequilibrio que hemos hablado antes, ¿no? Pues yo ahí la verdad es que coincido plenamente en que muchas veces dejamos de lado el resto de los municipios. Pero bueno, esto ya es verdad que es competencia autonómica. Oye, Antonio, fenómenos como el otro día te comentaba un poco, cómo de repente, espontáneamente, Carabanchel y Oporto se ha convertido en un lugar como de galerías de arte, de estudios de diseño, donde muchísima gente se ha dado cuenta de que era mucho más fácil conseguir allí un local industrial. Yo que voy de vez en cuando por las galerías de arte de Carabanchel, te tengo que decir que realmente, claro, es que cuando sales del centro y te vas a la miseria de las anchuras de aceras que hay en todos esos barrios, que de repente tienes una pedazo de galería con un artista que además enfrente tiene un coworking de colectivo, un colectivo de diseñadores que está rodeado de espacios educativos ya que están llevándose, incluso al Instituto de Diseño se ha ido con su sede a Oporto. Yo creo que también hay que hacer una política de recoser y de rehabilitar también todos esos lugares que espontáneamente, que pasó también en Tetuán en un momento dado, ¿no? Cuando se ocuparon muchas naves industriales de antiguos talleres por oficinas de negocios, por despachos de abogados, cómo la ciudad tiene que ser mucho más proactiva, ¿no? Y tiene que ver cómo esos movimientos espontáneos hay que subirse a la ola de ellos y surfearla para apoyarse en lo que ya está haciendo mucho la gente privadamente, ¿no? ¿Qué opinas un poco también de detectar? Tú que además eres geógrafo, claro, los geógrafos sois muy buenos también haciendo análisis de datos, ¿no? Y mostrando datos como tiene que hacer un buen médico, ¿no? Que antes de hacer una terapia, pues primero haces análisis, haces un diagnóstico y luego pones la terapia, ¿no? ¿Qué opinas un poco de todos estos movimientos espontáneos, ¿no? Yo siempre digo que aunque parezca que Madrid te corta a veces la vida, la vida acaba haciéndose paso, ¿no? Incluso en las condiciones en las que pareciera que no pudiera hacerlo. Esto me recuerda mucho a la historia de, bueno, el tema de Camden Town en Londres, este surgimiento del arte, ¿no? En Madrid lo tenemos y de verdad, probablemente también te digo que sea caldo de cultivo ese hecho de que haya un superpolo y unas zonas menos polarizadas, puede que sean caldo de cultivo para este tipo de movimientos, ¿eh? Y probablemente sea un origen que podamos tener en común con otras ciudades. Pero precisamente es uno de estos motivos por los que Madrid Próximo
ha atinado en determinadas centralidades, también nos has comentado, en Carabanchel. Creemos que, y por eso hemos llamado a estos ejes cívicos y espacios saludables, porque son estos nacimientos espontáneos de la vida, de la cultura, del hacer comunidad, lo que al final da identidad. Y nosotros apostamos mucho, aparte de por la identidad de Madrid, pero queremos potenciar siempre esta identidad local. Y es que en Madrid, como muchos sabéis, es también una ciudad agregada de otros municipios que tienen sus propias idiosincrasias y que han venido construyendo propias identidades propias. Creemos que esto es una fuerza que tiene mucho valor en Madrid y que tenemos que garantizar, preservar y además potenciar. El hecho de sentirte de tu barrio en Madrid es un beneficio para ti y también para la identidad de toda la ciudad. Esta ciudad que algunos partidos quieren venderte como Madrid, capital de no sé qué, Madrid, Madrid, Madrid. Pero es que Madrid es, bueno, como ¿no? el gentilicio de los madriles, Madrid son muchos Madrid y esos muchos Madrid es precisamente la virtud que tiene esta ciudad y que la verdadera imagen e identidad que tenemos, pero muy enlazado con lo que estás comentando. Es ese Vallecas, ¿no? Es ese núcleo histórico de Barajas, de Cálvaro, Fuencarral, ¿no? Es estas centralidades que quedan siempre muy en un segundo plano frente a esa identidad casi un poco impostada a veces, ¿no? De esta reforma de la Puerta del Sol, esta imagen de las cañas, esta imagen de... No, no, es que eso no es Madrid. Eso está en Madrid, pero eso no es Madrid. Madrid es Sí, justamente lo que vienes comentando. sí, aquí precisamente nos está comentando Joaquín que hay una desconexión muy importante entre la ciudad universitaria y el barrio de Tetuán, que hace, por ejemplo, que los universitarios pues acaban viviendo más en Chamberí y en Argüelles, porque igual a lo mejor Tetuán era un lugar mucho más fácil para crear viviendas universitarias conectadas, pero claro, como no hay una conexión transversal entre la ciudad universitaria y Tetuán, pues al final, claro, eso no se produce, ¿no? Hay que realmente, yo creo que la palabra nos lo decía Iciar en aquella charla que tuvimos en el Colegio de Arquitectos, hay que recoser, hay que zurcir, hay que volver a reconectar un poco zonas de la ciudad que por esa falta Justo. de una red capilar o verde o de transportes o de otro modelo de movilidad, pues no se aprovechan esas potencialidades, ¿no? Justo. Exacto, exacto. Es que esto es esencial en Madrid. De hecho, has puesto un caso muy bueno, que es Ciudad Universitaria con Tetuán, pero hay muchísimos otros más, ¿no? Esta brecha en entrevías, estos distritos. De hecho, puedes ver un montón de distritos cuyos límites son las autovías radiales y autovías circunvalatorias. Es decir, tenemos un Madrid de Madrid, pero que además ha ahondado en una segregación que viene impuesta por un modelo concreto de expansión de la ciudad y que nadie se ha planteado hasta ahora cambiar. De hecho, incluso se ha potenciado. Hasta te diría que los nuevos desarrollos de la ciudad vienen con esta misma filosofía, de barrios completamente excluidos del resto. Precisamente por eso en Madrid Próximo lo que proponemos es esa interconexión, el superar estas barreras que son físicas, pero que también son psicológicas y, por supuesto, socioeconómicas. Pero efectivamente, este es uno de los problemas que tiene, y en muchos lugares, además. Bueno, oye, por ir acabando, Antonio, nada, simplemente decirte que no podemos dejar de hablar de cosas horribles que han pasado como el Polideportivo de la Cebada, que es el ejemplo de que a nosotros como arquitectos nos puede avergonzar más de arquitectura pública, que es que realmente cuando ves aquello que está producido además por un modelo perfectamente orquestado desde lo público, que es hacer concesiones privadas mediante unos módulos de polideportivos que terminan haciéndose los proyectos por las empresas constructoras y por ingenierías que no Sí, tienen la más mínima sensibilidad, ¿no? Y que han producido ese polideportivo aberrante, ¿no? Que es el de la Cebada. Deciros que podéis contar con nosotros, con los arquitectos, o sea que nosotros no estamos casados con ningún poder económico. Nosotros lo que queremos es lo mejor para nuestra ciudad, lo mejor para nuestro planeta, lo mejor para los habitantes de Madrid y que realmente podéis confiar en nosotros. O sea, nosotros somos un colectivo que estamos un poco, ya te digo, como abandonados. Pensamos que cada vez una muestra es que cuando se dan los premios del Consejo Superior de Arquitectos de España, Madrid cada vez va perdiendo más protagonismo. Es decir, no, tú dices, ¿qué arquitectura pública se ha hecho en Madrid últimamente? En el Ayuntamiento de Madrid, a los arquitectos no se nos quiere ver ni en pintura, porque nos consideran que somos una especie como de rara avis
que nos dedicamos a dilapidar el presupuesto de los proyectos cuando realmente nosotros sabemos cómo ahorrar dinero y sabemos cómo hacer proyectos razonables y que eso no suponga un gasto excesivo para el erario público. Entonces, bueno, decirte que desde nuestro grupo contad con nosotros, os vamos a estar proponiendo cosas, vamos a estar vigilando también todo lo que nos has dicho hoy, porque yo tengo que agradecerte que vengas un poco a contarnos esto, porque al final hablar también es comprometerse y decir todas las cosas que nos has dicho hoy que vas a hacer si al final gobernéis en coalición, gobernéis como sea, ¿no? Porque, bueno, también quizá una última pregunta es, compartís muchísimo programa con otros grupos de izquierda, como Más Madrid, ¿no? ¿Qué relaciones tenéis un poco? ¿Compartís también reflexiones común? ¿Trabajáis yo sé que el responsable de la ciudad de los 15 minutos estuvo el otro día con vosotros, también va a estar con Más Madrid. ¿Cómo son esas relaciones en el caso de un futuro gobierno en común? Pues como bien has dicho, efectivamente, y es algo muy evidente, compartimos un montón de ideas sobre cómo queremos que se haga, cómo queremos que sea nuestra ciudad. Yo te diría, y creo que con esto lo voy a resumir todo, y vamos, estoy completamente por seguro que de una forma u de otra, pero habrá gobierno municipal si nos salen las cuentas, porque Madrid lo necesita, yo creo que no estamos como para ahondar en las diferencias que las tenemos, pero que incluso pueden ser una ventaja, una oportunidad pues para valorar, incluso entendernos entre nosotros de formas de hacer las cosas. Pero desde luego que sí, tenemos una sintonía, bueno, pues buena, pero habrá gobierno municipal en cualquier caso. No, yo además te digo, tengo muchos colegas por ejemplo, en Más Madrid o en Podemos. Quiero decir que al final aquí todos lo que queremos pues bueno, cambiar Madrid, mejorar. Y yo creo que eso es muy sencillo ponernos de acuerdo. O sea, y además, Bueno, precisamente, porque confiamos en los mismos, confiamos en vosotros, confiamos en la participación pública y yo creo que esa es un poco la vía. Y te diré, para terminar, nosotros por supuesto, te recojo el guante, pero estamos en la posición contraria cuando aquello de Esperanza Aguirre dijo eso de que habría que meter a los arquitectos en habría la que cárcel. matarlos. Eso dijo, ¿no? Es verdad, ostras, qué buena fue esa. Todo lo contrario. Nosotros de verdad creemos en el valor de la arquitectura. Yo lo vengo defendiendo toda la vida y por supuesto que podéis contar también la puerta siempre abierta a todas las consideraciones que queráis hacernos. Y de verdad que trataremos de tomarlas en consideración al 100% siempre que podamos. Así que te recojo el guante y muy agradecido, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues nada, entonces nosotros ya sabes que los encuentros estos van a seguir la semana que viene con Podemos, a la siguiente con Más Madrid. Estamos todavía a la espera de cerrar con Ciudadanos, con Partido Popular. Esperamos un poco que lo vamos a dejar grabado en el Instagram y que, bueno, que se vaya uniendo gente y que todo caiga en saco roto y que de alguna manera pues nos ayude un poco también a nosotros los arquitectos a tomar decisiones de a quién debemos votar, que al final hay que ejercer la democracia con participación y hablando y conversando como hemos hecho contigo. Así que nada, Antonio, no dejes de seguir publicando tweets tan divertidos y tan certeros como los que haces y mucho ánimo para la campaña y hasta pronto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y por aquí estoy siempre. Vale, bueno, muchas gracias a todos Y que habéis a estado por ahí. todos. Muchas gracias a todos los que habéis preguntado también y a los que Va, estáis escribiéndonos. bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.